Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hace unos meses grabé un vídeo en el que hablaba acerca de algunos libros que yo había solicitado para la biblioteca de la universidad en la que trabajo y que, por supuesto, por suerte, se añadieron a la colección en español de nuestra biblioteca. Hay que decir que es una de las posibilidades que tenemos los profesores en esta universidad en el noroeste del estado de Tennessee, en la que trabajo, y es cierto también que no demasiados de mis colegas en el departamento solicitan libros, con lo cual generalmente cuando yo solicito alguno, la biblioteca lo suele traer y prácticamente no importa demasiado el precio, aunque por supuesto hay un presupuesto al que hay que ajustarse. Siendo una universidad pequeña, pues la biblioteca tampoco es demasiado grande y cuando llegué a esta universidad ya hace unos 13 años me di cuenta de que la colección en lengua española tenía muchas carencias y entonces se ha intentado, desde mi punto de vista, añadir libros que sean interesantes tanto para mí personalmente como para las clases de español y de literatura y de lengua española que se dan en la universidad. Una universidad en la que uno se da cuenta de que cada vez menos alumnos y alumnas se acercan por la biblioteca más que para estudiar o para preparar trabajos o cosas así, pero generalmente sacan pocos libros de la biblioteca porque la mayor parte de lo que utilizan, de los materiales que utilizan para estas clases, para estos trabajos, para estos proyectos, se encuentran con cierta facilidad en línea y por tanto no necesitan, al menos desde su punto de vista, utilizar la biblioteca más que como un espacio en el que trabajar. Los libros están ahí, pero generalmente no se sacan demasiados y hay libros que se ve que han estado allí muertos de risa en las estanterías desde hace años y años sin que nadie les preste atención. Yo algunas veces en los trabajos que propongo a los alumnos y a las alumnas les de alguna manera obligo a que uno de los elementos bibliográficos sea un libro físico que puedan encontrar en la biblioteca y después a partir de ahí pues pueden buscar en línea, en internet, todo lo que necesiten para complementarlo, pero suelo decir que al menos un libro lo saquen de la biblioteca. Tampoco es algo que después yo vaya a controlar al máximo, pero en general, cuando digo esto, sí que, al menos en la bibliografía del trabajo o de la composición o del proyecto que tienen que entregar, sí que aparece un libro que es un libro en formato físico y un libro que probablemente han sacado de la biblioteca. En todo caso, sí es cierto, al menos en la universidad en la que yo trabajo, que el uso de la biblioteca, de los libros que están en la biblioteca, es cada vez menor por parte de los estudiantes que suelen utilizar la biblioteca como un espacio para trabajar en sus proyectos y para estudiar, para exámenes, los cubículos y cosas así, pero no tanto para sacar libros. De todos modos, ya digo que yo suelo solicitar muchos libros y entonces en este vídeo voy a comentar brevemente y mostrar unos cuantos de los libros que algunos últimamente y otros ya hace más tiempo solicité para la biblioteca y los bibliotecarios y sobre todo las bibliotecarias, porque la mayor parte de quienes trabajan en la biblioteca son mujeres, se han encargado de solicitar, pedir, catalogar y después incluir en la colección en lengua española que tenemos en la biblioteca. Y tengo unos cuantos libros aquí sobre la mesa. El primero de ellos, el que se encuentra en la parte superior del montón, son las poesías completas de Manuel Altolaguirre, que
ha sido siempre uno de mis poetas españoles favoritos del siglo XX, autor de una poesía profunda, íntima, melancólica, con una enorme sensibilidad artística que parte prácticamente siempre de la idea de soledad. Y aquí en esta edición de Cátedra, edición a cargo de Margarita Smerdow y Milagros Arizmendi, tenemos las poesías completas, la obra poética completa de Manuel Altolaguirre, y es un volumen que reproduce básicamente la edición del Fondo de Cultura Económica de 1960, preparada, por cierto, por Luis Cernuda, pero se añaden también otros poemas extraídos de publicaciones periódicas, de cartas, pero lo que no se incluyen, no están aquí en este volumen, son las traducciones realizadas por Altolaguirre, porque se centra solamente en su creación poética original. Manuel Altolaguirre, las poesías completas en esta edición de Cátedra, y creo que esta edición es, sí, de 1999, con una introducción interesante y voluminosa, y me gustaría, ya que estamos aquí, pues leer uno de los poemas de Manuel Altolaguirre, así más o menos un poco al azar, pero es un poema que siempre me ha gustado mucho, que se titula Mi presente. Mi presente, una isla rodeada de amor por todas partes, sin esperanzas, sin recuerdos, donde todas las aves son besos que se esconden en las frondas sangrientas. Estoy tan insensible que el mundo inexistente es como un doble sueño que no me sobresalta. El espacio está en fuga y el tiempo lo persigue. Vivo para olvidar, perdida la esperanza, surcado por un río que brota de mi pecho, que crece para ahogarme, borrándome del mundo con sus aguas. Este Mi presente, desde luego, es un poema que deja bastante claro el tono, el tipo de poesía que en general escribió Manuel Altolaguirre y que se puede encontrar aquí en su versión completa. Este es el primer libro que quiero presentar, las poesías completas de Manuel Altolaguirre, en esta edición de Margarita Smerdow y Milagros Arizmendi, siguiendo, en cierto modo, la de Luis Cernuda de los años 60 y publicado en 1999 por Cátedra en esta serie de letras hispánicas. Seguimos un poco con poesía, pero nos trasladamos al otro lado del océano para presentar Otro Mundo, esta antología entre 1956 y 2007 de la poesía del argentino Juan Gelman, el gran poeta argentino, en una selección aquí, no son evidentemente las obras completas, pero una antología con una selección muy bien preparada por Eduardo Hurtado y una introducción a cargo de Carlos Monsiváis para comprender un poco mejor quién fue Juan Gelman, que ahí aparece en una fotografía. Esto está publicado precisamente en una edición muy, muy hermosa por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Alcalá en el año 2008. Por eso la antología es entre 1956 y 2007 de Juan Gelman. Suelo en muchos casos hablar en algunas de las clases, tanto de literatura hispanoamericana como también en algunas de conversación, por esa carta abierta a mi nieto o nieta que escribió, porque evidentemente la historia trágica de la familia de Juan Gelman es una historia interesante, impactante, pero no de ningún modo singular en la dictadura militar argentina. Y precisamente dentro del poemario Domicilio Desconocido
tenemos un poema que tiene que ver con esa carta abierta a mi nieto o nieta, porque Juan Gelman, por diferentes cuestiones históricas y de la historia de su familia dentro de la dictadura militar argentina, sufrió el asesinato de su hijo y también de la esposa de su hijo, que estaba embarazada, y la pérdida del bebé, bebé que nació pero que se perdió para Juan Gelman durante mucho tiempo porque fue entregado a una familia afecta a la dictadura militar. De hecho, en una nota a pie de página, este poema que voy a leer de Juan Gelman, se explica un poco la situación. El 24 de agosto de 1976, mi hijo Marcelo Ariel y su mujer Claudia Encinta fueron secuestrados en Buenos Aires por un comando militar, como en decenas de miles de otros casos. La dictadura militar nunca reconoció oficialmente a estos, entre comillas, desaparecidos. Habló de los ausentes para siempre. Hasta que no vea sus cadáveres o sus asesinos, nunca los daré por muertos. Esta es una nota de Juan Gelman a la edición original de su libro Domicilio Desconocido. Y el poema, titulado Carta Abierta, que por supuesto dedica a su hijo, dice a mi hijo. Aquí hay unos cuantos fragmentos de esta carta abierta. Dice así: hablarte o deshablarte, dolor mío, manera de tenerte, destenerte, pasión que munda su castigo como hijo que vuela por quietudes, por arrobamientos, voces, sequedades, levantamientos del ser, paredes donde tu rostro suave de pavor estalla de furor, adioses, alma que me penase el mientras, la dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, la todo, la trabajo, alma de mí, hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia, como dando gritos de voz, hijo o temblor, como trato con nadie sino estar solo de vos, cieguísimo, vendido, a tu soledadera donde nunca me cansaría de desesperarte, aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapenando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás astrísimo de vos, hijo que hijé contra la lloradera, pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, miedara mucho el no avisado de tu fuerza, amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz, sangre de mí que desataron perros de la contra, besar con besos de la boca, oh cielo que abrís, hijando tu morida. Este juego verbal de Juan Gelman, creando palabras propias, con un vocabulario propio, y un poema, esta carta abierta, que deja clara la desesperación, la tristeza del poeta ante esta injusticia que se comete contra él, contra su familia, como en tantos otros casos durante los años de la dictadura militar argentina. Otro Mundo es una buena antología para entrar en la poesía de un gran poeta argentino como es Juan Gelman. También, quedándonos un poco en la poesía, pero en este caso centrándonos en la faceta narrativa de este poeta, en la faceta memorística de este poeta, nos encontramos con el primer volumen de los varios que contienen y que están en la biblioteca por petición mía, de La Arboleda Perdida, de Rafael Alberti, las memorias de Alberti, en esta edición de Alianza en varios volúmenes. Este es el primer volumen, que incluye el primero y segundo libros, como dice ahí, y que abarca los años entre 1902, el nacimiento de Rafael Alberti, y 1931. Estos volúmenes de La Arboleda Perdida son las memorias de Rafael Alberti, escritas con una enorme delicadeza, con una prosa que
no puede ser de otro modo en el caso de Alberti. Es una prosa por momentos verdaderamente poética, evocadora y, por supuesto, como siempre en las memorias, pues el tiempo, por supuesto, va dando forma diferente a estas memorias. Es una verdadera delicia leer estos recuerdos de Rafael Alberti, que además tienen que ver con sucesos acaecidos a lo largo de todo el siglo XX. Pues nace Rafael Alberti en 1902, es decir, 5 años antes que mi abuelo paterno, y La Arboleda Perdida, además de ser una lectura realmente provechosa, una lectura que además se disfruta mucho por el tipo de prosa poética utilizada por Alberti, pues también personalmente significa mucho para mí porque mi padre tuvo una relación de amistad durante muchos años con Rafael Alberti, y de hecho aparece citado en alguna de las páginas de La Arboleda Perdida, y llegó a no solamente visitar a Rafael Alberti en varias ocasiones, sino uno de los poemarios escritos por mi padre se terminó precisamente en casa de Rafael Alberti en el puerto de Santa María, en el sur de España. Este primer volumen de La Arboleda Perdida pues es una buena manera de entrar en la lectura de esta excelente obra, y sin ninguna duda la lectura de este primer volumen hará que los lectores quieran seguir buscando los demás volúmenes, y como dice claramente por la parte posterior del libro, todavía está aquí una pegatina que no he conseguido eliminar, hay una fotografía más o menos tapada por esa pegatina de Rafael Alberti. La Arboleda Perdida es el evocador título que dio Alberti a la obra destinada a recoger sus memorias. Este primer volumen, terminado en Buenos Aires en 1959, abarca los años que van desde 1902 hasta 1931 y da cuenta de los primeros recuerdos, la niñez andaluza, la adolescencia y la primera juventud del poeta. Realmente magnífica La Arboleda Perdida, que recomiendo, y vamos a ir a la página 13, que es el inicio, para ver cómo inicia Rafael Alberti sus recuerdos de infancia. Dice: 1902, año de gran agitación entre las masas campesinas de toda Andalucía, año preparatorio de posteriores levantamientos revolucionarios. 16 de diciembre, fecha de mi nacimiento, en una inesperada noche de tormenta, según alguna vez oí a mi madre, y en uno de esos puertos que se asoman a la perfecta bahía gaditana, el puerto de Santa María, antiguamente puerto de Menesteos, a la desembocadura del Guadalete o del río del Olvido. Mis dos abuelos eran italianos. De pequeño recuerdo haber oído hablar este idioma en mi casa. Una de mis abuelas procedía de Irlanda y otra había nacido en la ciudad de Huelva. A mi abuelo paterno creo que lo vi una sola vez, largo, oscuro, en la cama, puesto casi en los ojos, un gorrito como los que hoy usan los empleados de correos. Ni sé ahora su cara, ni puedo en la memoria reconstruir su voz. Vemos ahí claramente cómo la memoria es frágil y, por supuesto, la memoria, cuando reconstruimos un recuerdo, lo estamos recreando, lo estamos rehaciendo, lo estamos construyendo en realidad. Su mujer, mi abuela paterna, se me aparece, triste, en el rincón de una sala entornada, inmóvil en una silla de respaldo muy alto, con un bastón o caña en la mano caída. Pues ahí está el inicio de La Arboleda Perdida. Impresiones, por supuesto, porque está hablando de sus primeros días, como en aquella entrevista a la que el británico Evelyn Waugh, el escritor británico Evelyn Waugh, le preguntaban que cómo había sido su nacimiento, y él responde: pues la verdad es que no me acuerdo demasiado bien. Pues Rafael Alberti no se acuerda, él lo admite evidentemente, pero tiene ciertos flashes, tiene ciertos recuerdos que le vienen a la mente, y sobre eso habla en esas primeras páginas de La Arboleda Perdida, edición de Alianza Editorial
en varios volúmenes. Escritores a veces un poco desconocidos son escritores que a mí me interesan, y entre ellos está, por ejemplo, un hombre del que ya he hablado en el canal, y pienso que también en el canal he mostrado este libro que he solicitado, o que solicité ya hace bastante tiempo para la biblioteca. Se trata de Pedro Escamilla, y este libro, esta antología de sus relatos, La Casa Maldita y otros casos insólitos, de Qualea Editorial, que es una editorial de Torrelavega, en Cantabria, en España, y esta es una edición de 2015 de parte de la obra de este prolífico dramaturgo y narrador del siglo XIX, que está hoy bastante olvidado, por desgracia, pero que fue autor de varios centenares, ¿sí? Varios centenares de narraciones breves publicadas en periódicos y en otro tipo de publicaciones, y se reúnen aquí una docena de textos fantásticos y de terror de Pedro Escamilla, y a mí siempre me han interesado los textos fantásticos y también los textos de terror, y cuando entramos en la literatura española del siglo XIX, siempre parece que hay poco material de este estilo, y por tanto es interesante encontrarse con antologías como esta de Qualea Editorial, que recogen pues más o menos una docena de textos de Pedro Escamilla. Se dice en el interior que Escamilla fue un novelista, dramaturgo y cuentista madrileño, nacido hacia 1840 y fallecido en fechas y circunstancias misteriosas, de espíritu rebelde y bohemio, de vida inquieta y atribulada, de escasa fortuna y rica imaginación, uno de los escritores españoles más prolíficos y talentosos del siglo XIX. Su producción teatral abarca casi 40 obras y la novelística más de una treintena, pero su labor más considerable se encuentra dentro de sus casi 400 narraciones cortas, publicadas en su mayoría en la revista El Periódico para Todos, que le granjearían una enorme popularidad entre los lectores y el aplauso unánime de los colegas de su tiempo. Hoy, como digo, bastante desconocido, pero pueden acercarse ustedes a la obra, al menos a la obra de corte más fantástico y terrorífico de Pedro Escamilla, a través de esta muy interesante antología, que no llega a las 200 páginas y que desde luego hace que al menos yo me interese por otras obras suyas, que no siempre son fáciles de encontrar, pero esta edición sí es una buena puerta de entrada a la obra hoy bastante olvidada de este escritor madrileño Pedro Escamilla, uno de esos bohemios madrileños que continuarían pues no solamente en el siglo XIX, sino hasta bien entrado el siglo XX, con escritores como por ejemplo Emilio Carrere, que a mí siempre me ha interesado mucho. La Casa Maldita y otros casos insólitos, de Qualea Editorial, que recoge algunos de los textos narrativos, algunos de los cuentos de Pedro Escamilla. Y cuando se habla de la literatura gótica, por ejemplo, pues evidentemente se piensa en la literatura inglesa, la obra de Horace Walpole, de Anne Radcliffe y bueno, de muchos otros, pero hay algunos ejemplos interesantes en la literatura española, como por ejemplo José de Urkullu, no muy conocido, pero del que he hablado también ya en algún momento en el canal, Luis Gutiérrez, del que espero hablar en el canal en breve, Blanco White, por ejemplo, también, y se suele decir que la literatura gótica española pues no tiene mucha importancia, que no hay demasiadas obras, demasiados escritores que se centrasen en crear este tipo de obras, pero sí que hay algunos, como hemos
mencionado, no tan conocidos como los británicos, pero sobre todo el valenciano Pascual Pérez y Rodríguez, nacido en 1804 y fallecido en 1868, sí que es un escritor que se dedicó a este tipo de narraciones con obras como por ejemplo La Torre Gótica o la que aquí tengo, que es su mejor obra de este tipo desde mi punto de vista, La Urna Sangrienta o El Panteón de Cianella. En esta excelente y ahora ya no tan fácil de encontrar edición de Siruela, no sé exactamente de qué año es, bueno, aquí tenemos un retrato de Pascual Pérez y Rodríguez, que además fue también uno de los primeros fotógrafos de España. Esta edición de Siruela es ya de 2010, sí, efectivamente, de 2010. Es una, como pueden ver, magnífica edición a cargo de Miriam López Santos y con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Por supuesto, Miriam López Santos es la persona que más y mejor ha escrito sobre la novela gótica española y que haya un prólogo de Luis Alberto de Cuenca está bien, pero sobre todo aquí nos encontramos con una introducción muy interesante a cargo de Miriam López Santos para comprender mejor quién fue Pascual Pérez y Rodríguez y también para entender el lugar que ocupa la novela gótica dentro de la novela decimonónica española. Y desde luego una de las mejores obras dentro de este tipo de literatura en España es esta Urna Sangrienta de Pérez y Rodríguez. Excelente edición de Miriam López Santos con ese prólogo de Luis Alberto de Cuenca, y si ustedes deciden leer solamente una obra gótica española, bueno, pues este es un buen lugar para empezar, que sea La Urna Sangrienta o El Panteón de Cianella, típico del siglo XIX, esto de tener dos títulos con la disyuntiva O en el medio, La Urna Sangrienta o El Panteón de Cianella, y bueno, pues es una buena puerta de entrada al género gótico en España, y si les interesa, por supuesto, el género gótico británico, pues este es un paso lógico para que puedan conocer también lo que es la novela gótica española. Dice en la contraportada del libro que Pascual Pérez y Rodríguez fue escritor y fotógrafo, contribuyó a mejorar el estado de nuestras letras a comienzos del siglo XIX, su condición de sacerdote no le impidió desarrollar una fructífera labor como impulsor de las nuevas ideas literarias, se refiere en este caso a la literatura gótica venida de Inglaterra, y también cofundó el Diario Mercantil durante 11 años, entre 1833 y 1844, y publicó también La Torre Gótica o El Espectro de Limberg, de 1831, La Urna Sangrienta es de 1834, y El Hombre Invisible o Las Ruinas de Munster Hall, de 1833. Pues ese trío de obras, La Torre Gótica, El Hombre Invisible y La Urna Sangrienta, son los tres o las tres contribuciones más importantes de este valenciano Pascual Pérez y Rodríguez a la novela decimonónica española y en particular a la novela gótica, y por eso merecía esta obra estar en la biblioteca de la universidad. Por suerte la han solicitado. Ustedes sabrán, si siguen el canal, que a mí me interesa especialmente la literatura de Cervantes y sobre todo lo que tenga que ver con Cervantes y sus obras, y el Quijote en particular, revisiones, reescrituras, adaptaciones del Quijote, y por tanto, pues siempre estoy buscando textos que tengan que ver con Cervantes, y si pueden ser textos literarios, pues
todavía mejor. Y en este caso, aquí traigo una obra que, bueno, siempre me ha parecido una obra interesante porque está escrita por un autor francés que desde luego tenía un enorme respeto y una gran admiración por la obra del Alcalaíno y, por tanto, escribió esta novela titulada El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes, de Han Ryner o Henri Ryner, porque es francés, Henri Ryner, un filósofo francés anarco-individualista, cuyo nombre real era Jacques-Élie Henri Ambroise Neher, que nació en 1861 y falleció en 1938. ¿Y qué es esta obra? De ella he hablado alguna vez ya en el canal también, porque he presentado en alguna conferencia académica, alguna ponencia sobre esta obra en particular. He escrito también algún artículo académico sobre esta obra. Y lo que aquí nos encontramos es una novelización de los últimos años de la vida de Miguel de Cervantes. Aquí, esta obra, originalmente escrita en francés, está traducida por Juan Elizalde, que fue el responsable en los años 20 de la introducción del pensamiento de Ryner en España, y que en 2016 esta traducción se recuperó y la traducción se revisó y tenemos esta obra en una edición moderna gracias a la editorial zaragozana Libros del Innombrable, que fue quien en 2016 decidió publicar esta obra. Será una verdadera delicia para todas las personas a las que le interese la figura de Miguel de Cervantes y que no conozcan a Henri Ryner. Y tenemos que darle las gracias desde luego a Libros del Innombrable de Zaragoza por una edición tan cuidada y además de ser una edición muy cuidada es pues la única edición moderna en español que existe de esta obra. Dice por la parte posterior de esta edición: a los rostros que biógrafos y exégetas han impreso sobre Cervantes, Henri Ryner añade el de un escritor próximo a lo libertario, enfrentado a las miserias de una sociedad indigna. En el 4º aniversario del fallecimiento de Cervantes, Libros del Innombrable recupera esta novela perdida en castellano desde los años 30 del pasado siglo. Sí, esto se publicó en 2016, coincide con el 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes en 1616 y es una ocasión perfecta para publicar esta obra. Y como digo, es una novelización de los últimos años de la vida de Cervantes y por aquí, pues por supuesto, no se sabe muchísimo de la vida de Cervantes y Henri Ryner, cuando escribió esta obra, pues evidentemente utiliza la imaginación, es una novelización, es una obra literaria, no es una biografía, y no solamente Cervantes aparece por aquí, sino que aparece también la muchacha ya madura que le sugirió el personaje de la gitanilla para la novela ejemplar. También se encuentra Cervantes con los pícaros Rinconete y Cortadillo, y también hacia la parte final de la obra pues hay una conversación entre Cervantes y Calderón de la Barca, una conversación ficticia evidentemente, pero como vemos es también algo que a mí me interesa mucho siempre, un texto muy meta-literario, este de Henri Ryner, el ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes, que tengo también, por cierto, en la edición original en francés, pero que solicité para la biblioteca en esta edición en español, publicada por Libros del Innombrable de Zaragoza. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes de Henri Ryner, que a veces yo pienso en pronunciarlo pues más bien a la inglesa como, o a la alemana, ¿no? Más bien a la inglesa como Han Ryner o Han Ryner. Bueno, pues ahí está esa obra y para terminar ya me centro ahora en un texto más contemporáneo porque me interesa también mucho la literatura española contemporánea, sobre todo
algunos de estos escritores, como por ejemplo Alejandro Morellón, Laura Fernández, Víctor Balcells, entre muchos otros, que nacieron en los años 80. Y uno de ellos es Matías Candeira, que acaba de publicar una nueva novela, pero no voy a hablar de esa nueva novela porque no la he leído todavía. No es realmente una novela, de hecho, lo nuevo que ha publicado Matías Candeira, sino que es una colección de relatos, pero no los he leído todavía, con lo cual no voy a hablar de ese libro que acaba de salir hace muy poco, sino que presento una colección de cuentos que solicité para la biblioteca y que recientemente ha llegado, que se titula Ya no estaremos aquí, de Matías Candeira. Ya digo que me interesa mucho la generación de escritores españoles nacidos en la década de 1980, Aixa de la Cruz, por ejemplo, puede ser otro ejemplo, y entre ellos me parecen muy interesantes los cuentos de Matías Candeira, en los que se nota, por ejemplo, la impronta de Salinger, pero en este caso con una buena dosis de ciencia ficción. Y esto es algo que también me interesa, cómo muchos de estos escritores nacidos en la España de los años 80 utilizan la ciencia ficción de diferentes maneras para llegar a diferentes lugares y también para presentar o transmitir ciertos mensajes. Esta es una primera edición, dice por la parte posterior, de la editorial Salto de Página. Y bueno, creo que se publicó, sí, en 2017, en esta colección púrpura de la editorial Salto de Página. Y Matías Candeira es madrileño, nacido en 1984, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense y diplomado en Guión de Cine y Televisión por la ECAM. Desde luego el cine tiene importancia en la obra de Matías Candeira, como suele ser el caso en todos estos escritores españoles nacidos en la década de los años 80. Y además de haber escrito la novela Fiebre, de 2015, también escribió varias colecciones de relatos, La soledad de los ventrílocuos, Antes de las jirafas y Todo irá bien. Obtuvo una beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores en 2010, y en 2013 también la beca Han Nefkens de creación literaria, que es una de las más prestigiosas para autores jóvenes hispanohablantes. Muy interesante este libro, no siempre fácil de encontrar, por cierto, al menos no aquí en los Estados Unidos, pero lo solicité para la biblioteca de la universidad y pues lo han conseguido, y pues no hace mucho que se incluyó o que llegó y se incluyó en la colección de libros en español. Una colección de relatos muy interesante. Dice la parte posterior del libro: el mundo de este libro está hecho de invernales pesadillas. Creo que esto se puede suponer incluso un poco por la portada, la cubierta, esa ilustración de la cubierta. El mundo de este libro está hecho de invernales pesadillas, de poesía y de ciencia ficción en diversas proporciones. No es exactamente el nuestro, sino la frontera entre la nieve y los sueños de la infancia, pero el reflejo que nos devuelve termina por arrojar algo de luz en nuestro rostro de adultos perplejos. ¿Qué sucede? Se pregunta retóricamente. ¿Qué sucede cuando los que gobiernan el mundo y hacen las leyes no saben qué viene después? Porque todo está a punto de derrumbarse. Lo distópico, por supuesto, también tiene su lugar en estos textos, y termina este texto de la contraportada diciendo que les miramos a ellos, a los niños. Eso es lo que ocurre, que les miramos a ellos, a los niños, a ver qué hacen, a quién entierran, de qué se esconden. Bueno, eso de alguna manera captura el contenido de muchos de los relatos que aparecen aquí en esta obra de 2017, de pues apenas unos 7 años, de Matías Candeira, madrileño,
nacido en 1984, ya no estaremos aquí. Este es uno de los libros que he presentado hoy, de hecho el último de los libros que voy a presentar en este vídeo, entre los muchos que he solicitado últimamente para la biblioteca de la universidad en la que trabajo. Matías Candeira, Ya no estaremos aquí, es uno de esos libros. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes, de Anne Guinea. La urna sangrienta o el panteón de Xianella, de Pascual Pérez y Rodríguez, novela del 19, novela gótica. Unos cuantos cuentos de Pedro Escamilla, La casa maldita y otros casos insólitos. La arboleda perdida, en varios volúmenes, las memorias del poeta Rafael Alberti, el gaditano. Otro poeta, Juan Gelman, el argentino, Otro Mundo, una antología de textos entre 1956 y 2007, muy buena puerta de entrada para la obra del argentino. Y finalmente otro poeta con el que inicié este vídeo, Manuel Altol Aguirre, sus poesías completas en esta edición excelente de Cátedra, en la serie impagable de cubierta negra, Letras Hispánicas. Estos son los libros que quería presentar hoy en este vídeo, y si ustedes pasan por la biblioteca de la universidad en la que trabajo, pues verán que esos libros están ahí. No sé qué les parecen estos libros. Pueden dejar comentarios por la parte de abajo de este vídeo si les parece bien, comentando pues, qué les parecen estas selecciones, otros libros quizá de estos escritores que les parezcan interesantes, o incluso alguna sugerencia de posible futura solicitud de obras literarias en español para la biblioteca de la universidad en la que trabajo. Biblioteca que, por cierto, por suerte, y lo celebro y agradezco a quienes en ella trabajan, pues una biblioteca que nunca me ha negado ninguno de los libros que he solicitado en los últimos, pues más o menos, en la última decena de años más o menos que llevo dando clase en esta universidad, cita en el noroeste de Tennessee. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si les parece bien, y nos encontraremos en un futuro próximo con más vídeos, a veces sobre música, a veces sobre cómics, sobre cine y también sobre literatura en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández, despidiéndome desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, desde el salón de mi casa donde he grabado a principios del mes de diciembre del año 2024 este vídeo mostrando algunos de los libros que he solicitado para la biblioteca de la universidad en la que trabajo. Gracias y hasta la próxima ocasión.